El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, lunes 15 de noviembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15 y los versículos 41 al 42, 54 al 57 y del 62 al 64. El salmo es el 119 entre paréntesis 118, versículos 53, 61, 134, 150, 155 y 158. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. El tema de hoy: ¿renegados o firmes en la fe? Queridos amigos, desde hoy lunes hasta el próximo sábado, vamos a leer el primer y segundo libro de los Macabeos. A mí me gustan mucho estos libros. Quiero sacarles un pequeño extracto de la introducción a estos libros de la Biblia de América, para comprender por qué se escribieron estos libros. En esa época, todo iba cambiando en Israel, así como el Perú actualmente, porque el helenismo estaba de moda, y aquí en nuestro país, el comunismo se ha puesto de moda. Y si se pierde la fe en el Dios de los padres, en este caso en Israel la fe judía, en el caso del Perú la fe cristiana católica, ¿alguien levantará su voz de protesta? Desde la caída de Jerusalén en poder de Babilonia en el 587 a.C., pasaron más de 400 años para Israel sin una independencia política, sin embargo, con una amplia autonomía religiosa. Al regresar del exilio, permaneció bajo el dominio persa, y cuando los sucesores de Alejandro Magno gobernaron el imperio helenístico, Palestina dependió primero de Egipto y después de Siria. Al subir al trono Antíoco IV Epífanes en Siria, quiso imponer a Israel la práctica de la religión griega. En el 167 a.C., se decretó la prohibición de la religión judía y saqueó el templo de Jerusalén. Entonces los judíos, piadosos, acaudillados por el clan de los Macabeos, se rebelaron contra el rey Antíoco y sus seguidores. El primer libro de los Macabeos se escribió alrededor del año 100 a.C. y pretende justificar a la dinastía Asmonea, es decir, la familia heredera directa de los Macabeos. Y también se propone exaltar a los héroes de la rebelión. El segundo libro, que en realidad está escrito antes que el primero, fue escrito en el año 124 a.C. y resalta los elementos religiosos y se centra entre el comienzo de la persecución de Antíoco IV en el año 175 a.C. y la victoria de Judas Macabeo sobre Nicanor en el 160 a.C. Escuchemos la primera lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 de la era seleucida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos: vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas, nos han venido muchas desgracias.
Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, construyeron en Jerusalén un gimnasio, disimularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos israelitas adoptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de Casleu del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación, y fueron poniendo por todas las poblaciones judías del contorno. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley, lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos israelitas que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos, antes que nada, el rey Antíoco IV Epífanes de Siria no subió al trono en el año 137 a.C., sino en el 175. Entonces en Israel aparecieron, cuando no, un grupo de renegados, o yo les digo convenidos, que sedujeron a muchos porque querían hacer una alianza con las naciones vecinas, pues ya no querían sufrir más males. El rey Antíoco aceptó de inmediato y les autorizó a seguir las costumbres paganas. Estos renegados construyeron un gimnasio al estilo griego en pleno corazón de Jerusalén. Disimularon la marca de la circuncisión y renegaron de la Santa Alianza. Muchos israelitas aceptaron el culto oficial de los paganos. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Lo peor pasó en el día 15 del mes de Kisleú, en el año 145 a.C., cuando el rey Antíoco hizo erigir un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo de Jerusalén. También se sabe que sacrificó un cerdo sobre el altar. Este evento es conocido como la abominación desoladora. Si nos fijamos en Mateo 24, versículos del 15 al 16, Jesús profetiza: cuando vean instalado en el lugar santo el ídolo abominable y destructor anunciado por el profeta Daniel, procure entenderlo el que lee, entonces los que están en Judea, que huyan a las montañas. Jesús estaba hablando de los días de la angustia al final de los tiempos y de la abominación desoladora profetizada en Daniel 9:27. Pero muchos israelitas se mantuvieron fieles y prefirieron la muerte antes de quebrantar la alianza. ¡Qué sucesos tan dolorosos en la historia del pueblo elegido! Esta situación de renegar de la fe de los padres
también sucede hoy en las mejores familias y en las naciones. No sucede ahora mismo en nuestro Perú al haberse elegido un presidente comunista. El comunismo desprecia la fe y la práctica de la fe. Sobre todo, es enemigo del cristianismo. Tendremos que aprender que es necesario rebelarse contra esta tiranía espiritual, pues las consecuencias son devastadoras. En Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 64, termina diciendo: y una gran ira se descargó sobre Israel. Ya Pablo nos advertía en Romanos 2, 5 al 11. Por la dureza y la terquedad de tu corazón estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Salmo 62, 13. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que sean contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Y así continúa esa lectura que yo te invito a terminarla de leer. ¿Y cómo detenemos la ira de Dios para las nuevas generaciones? Con el ministerio de la sanidad del árbol familiar o sanidad intergeneracional. Ya les he mencionado las características de las familias que entran en maldición y ataduras generacionales. Habrá entonces que levantarse con las armas espirituales para quebrar el yugo que aplasta a estas familias y las lleva a la condenación por las prácticas, por ejemplo, de corrupción, narcotráfico, chamanería, brujerías, hechicerías, drogadicción, adulterios, relaciones homosexuales, iras, divisiones, borracheras, orgías, etc. Advierte Pablo en Gálatas 5 del 19 al 21. Estos que practican lo que he mencionado no heredarán el reino de Dios. Oremos con el Salmo 119. El responsorial es: dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu ley. Respondemos: dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Respondemos: dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Respondemos: dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu ley. Respondemos: dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados que no buscan tus decretos. Respondemos: dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Viendo a los renegados, sentí asco, porque no guardan tus palabras. Respondemos: dame vida, Señor, para que conserve tus preceptos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí.
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio entra en escena la ciudad de Jericó, también conocida como la ciudad de las palmeras, Deuteronomio 34:3, y también hoy en día como Miami. También se conocía a Jericó como la ciudad de la diosa Luna o como el lugar de la fragancia. Jesús se acercaba a Jericó y un ciego estaba sentado al borde del camino. El evangelio paralelo de Marcos 10, 32 al 34 nos indica que este ciego se llamaba Bartimeo, el hijo de Timeo. Esta ciudad de Jericó también sirvió de escenario para el encuentro entre Zaqueo, cobrador de impuestos, y Jesús, Lucas 19, del 1 al 10. ¿Por qué nuestra iglesia nos presenta esta lectura después del tercer anuncio de la pasión y luego de la primera lectura de los Macabeos? Justo antes del encuentro con Zaqueo. ¿Qué nos querrá enseñar? Tal vez Bartimeo representa a los apóstoles y discípulos que no agarraban el tema de la pasión y de la resurrección. Lucas 18:34 dice que no entendieron el tercer anuncio de la pasión. Aquel lenguaje les resultaba totalmente oscuro y no podían comprender el sentido de sus palabras. Qué increíble y qué desgracia a la vez. Los chicos estaban ciegos, sus ojos espirituales estaban totalmente ciegos. Bartimeo pudo ver con sus ojos espirituales a pesar de estar ciego físicamente. Él reconoció a Jesús inmediatamente como el Hijo de David, el Emmanuel que iba a habitar con ellos. Y Bartimeo debería contagiarnos ahora mismo para poder gritar con él: Señor Jesús, que yo vea otra vez. Y qué hermoso poder escuchar a Jesús decirnos: recupera la vista, tu fe te ha salvado. Lo primero que tenemos que hacer para recuperar la vista espiritual es aumentar nuestra fe meditando y orando con la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.